Shalom, mis hermanos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sin importar la hora, la bendición del Eterno siempre les acompaña. La bendición que es eterna, la bendición que es maravillosa, la bendición que transforma, la bendición que nos enseña a mirar con sus ojos cada circunstancia, sea sobre cada uno de ustedes y sobre cada uno de nosotros. Señor, el Señor es bueno, maravillosamente bondadoso. Siempre tiene buenos planes para con nosotros. Venimos haciendo un estudio, somos 12 tribus, venimos haciendo el estudio confiados en que el maestro de maestros es el que nos instruye. Venimos haciendo el estudio de Apocalipsis, hemos llegado a la quinta, sexta y a espera de la séptima trompeta. Y hemos visto aspectos de Apocalipsis que ahora nos llevan, en el estudio que estamos haciendo de esa primera bestia que sale del mar, nos llevan a mirar a Génesis. ¿De dónde procede? ¿Cómo podemos explicar la aparición de esta bestia? ¿Cómo podemos entender las características de esta bestia? Y una cosa todavía mayor, ¿cómo podemos entender quién es esta bestia? Debemos ir paso a paso para que pueda quedar claro no solamente lo que les digo, de dónde procede, no solamente quién es esta bestia, sino cuáles son los fundamentos, nuestras bases para decir, oiga, sí es cierto porque la palabra del Señor lo dice. Debemos ir a la palabra lo explica, la palabra todo lo manifiesta, la palabra juntamente con el Ruaj nos instruye, nos guía, nos da luz, nos da visión y nos revela ese perfecto plan que ha sido plasmado en letras, pero que se revela a través del Espíritu. Entonces, para ello, seguimos estudiando la bestia. Habíamos dicho que íbamos a mirar la bestia o Apocalipsis desde el Génesis, o sea, desde su inicio. Y para ello, la charla de hoy la hemos titulado la Génesis de la bestia asomando en el horizonte. No solamente asomando la bestia, sino mirando en el horizonte lo que viene por lo que ya fue. De eso se trata. Bueno, dentro de lo que hemos aprendido es dentro de la mentalidad hebrea bíblica de la Torá, el pasado no está atrás ni el futuro está adelante. Todo está aquí, todo está coexistiendo al mismo tiempo. Y es uno de los elementos también que ha descrito la física al tiempo moderno. Solamente debemos entender que bíblicamente el futuro, los tiempos no son lineales, atrás, acá, adelante, el pasado, presente, futuro, no, todo coexiste. Eso nos enseña las escrituras. Entonces, para el estudio de hoy vamos a mirar Apocalipsis para mirar a Génesis para poder entender. Y estamos hasta ahora como partiendo de lo general para llegar a lo particular. Lo particular al final lo veremos, lo particular es mirar, voy a adelantar un poquito, a los vigilantes, mirar cómo se generan estos vigilantes, luego mirar las características de estos vigilantes que han caído, o los sirim, que han caído con las mujeres, para poder entender de ellos cuáles son o cuál es el que se levanta como primera bestia. Esta es, digámoslo así, el esquema que vamos a analizar, pero vamos a irlo desarrollando. Vamos a irlo desarrollando para que podamos entender si es válida o no es válida esta, llamémoslo teoría, que realmente vamos a mirar bíblicamente, cuáles son las evidencias para apuntar a determinar o sea, que esta primera bestia que viene del mar procede de este grupo y cuál es el personaje de este grupo que se identificaría como una posible bestia. Ahora, no podemos es tampoco ni irnos a confundir ni ir a desconocer que existen otros elementos que se agregan dentro de lo que vamos a ver, se van a agregar, se van a sumar dentro de toda esta orquesta y todo esto que se ha orquestado para tratar de eliminar la segunda venida de Yehoshua, para tratar de desconocer el inminente juicio que se viene sobre las tinieblas y sobre esa creación y sobre esos seres que se han rebelado contra el Señor. Por favor, Luigi, nos regalas Apocalipsis 9. Vamos a mirar Apocalipsis 9, 1 al 6, luego te saltas al 11, 12 y luego te saltas al 17. O sea,
a los versículos dentro del mismo capítulo 9. Por favor. Sí, dice, tocó el quinto ángel, entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. De la humareda salieron langostas sobre la tierra, y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Yod-Hei-Vav. Se les dio poder, no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. El tormento que producen es como el del escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Versículo 11. Tienen sobre sí como rey al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión. El primer ay ha pasado. Mira que detrás vienen todavía otros dos. Versículo 17. Así vi en la visión los caballos y a los que montaban. Tenían corazas del color de fuego, de jacinto y azufre. Las cabezas de los caballos como cabezas de león, y de sus bocas salía fuego y humo y azufre. Amén. Esa es nosotros ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto, hicimos toda una descripción. Allí lo que queremos mirar es que allí aparece un llamado ángel del abismo. Miremos que cuando habíamos hablado, ya analizado esta parte, ya la hemos analizado. Voy a hacer solamente unos punticos, a tomar unos punticos de ella. Vimos que lo que dice allí es una estrella que había caído del cielo, ¿sí? Y dijimos, esa estrella es Hasatán. A Satán se le da para el tiempo final, para este tiempo, el poder sacar de allí, ¿de dónde? Del pozo del abismo, de un pozo profundo, un pozo de abismo que hay, sacar de allí unos seres que ya vimos que no son langostas, y ya analizamos por qué, sino que son seres espirituales, a los cuales debemos ubicar de dónde proceden, dónde está la génesis también de estos seres, y tienen un líder. Pero dijimos, incluso dijimos, para ese momento, ese líder no dice que salga con ellos. Dice que tienen un líder y que estos salen a prepararle el camino a ese líder que ellos tienen. Y miren que dentro de las características que tienen cuando salen a preparar este camino está esa adoración al medio ambiente. No toquen lo verde, no toquen ningún árbol, no le causen daño a ninguna, ni siquiera a una hierba. En cambio, atormentan al hombre, incomoden al hombre, créenle pruebas al hombre, manifiéstenle al hombre cuán inferior es, cuán sometido tiene que estar. Eso ya lo vimos, ya lo analizamos. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo en el cual se amenaza a todo el mundo y se olvida la gente que ya se había visto, amenaza a todo el mundo con que ahora todo lo que hay que hacer tiene un motivo y se llama cambio climático. Ahora todo tiene un motivo y se llama calentamiento. Y todo tiene un motivo y se llama deforestación y todo tiene que ver con esto. Y tiene que ver con grados de temperatura y realmente lo que se está haciendo es endiosando al medio ambiente. Manifestación clara de que estamos viviendo esos tiempos finales y de que esos seres ya salieron de allí. Vimos también que uno de los elementos también que nos habla de esto es es el aborto, lo que tiene que ver con la disminución de la población. Todo eso tiene que ver con ese plan que nos manifiesta, que nos indica que ya estamos en el tiempo final y que ya están actuando estos seres, que son como langostas o que son como caballos. Además, desde luego, de lo que nos advierte el mismo Shaul, el mismo Pablo, cuando nos dice, nada de esto acontecerá sin que antes venga la negación de la fe. ¿Sí? Porque es que realmente cuando la palabra del Señor nos dice
El tiempo final se caracteriza porque aquellos que deberían defender la fe, lo que hacen es que la desvían, la venden, le ponen precio al corazón de cada creyente. Entonces, es eso el tiempo de la apostasía, que incluso cualquiera que visite una iglesia, cualquiera que conozca a un predicador, cualquiera que escuche un mensaje, se dará cuenta de que todo lo están convirtiendo en mera mercadería. Eso es apostasía. Ya no se habla de la palabra, ya no se habla del sacrificio de Yehoshua, ya no se habla de Jehová como creador, como Señor, se habla de este como proveedor, se habla de este como si yo le digito la clave y entonces tiene que soltarme el dinero que nunca he ahorrado, nunca he hecho amistad con él, pero sí puedo exigirle, porque ahora lo que nos enseñan es una doctrina materialista, egoísta, humanista, en pocas palabras, apóstata. Pero viendo allí, dice que ese líder sale de dónde? Sale del gran abismo. ¿Por qué? Porque es el ángel, es el príncipe, es el líder de ese gran abismo. Y dice, allí dice que su nombre es Abadón en hebreo, Apolión en griego, y vamos a tener que ir hilando, y más a futuro, en la próxima estudio. Tenemos que hilar ese evento inicial que vamos a ver hoy, de dónde proceden estos seres, a cómo a estos seres se les puede hacer seguimiento a través de lo que se conoce como mitologías o leyendas de los diversos pueblos. Y podemos entender que esas características de esas leyendas o de esos mitos evidencian claramente que la palabra, la Torá, tiene toda la razón y que allí está manifiesta y revelada toda la realidad de este tiempo final. Entonces, para poder entender esos eventos, tenemos que ir al Génesis. Martica, ¿nos regalas por favor Génesis 7 y vamos a leer del 10 al 13? Sí. Génesis 7, del 10 al 13, dice, Sí. después de 7 días el agua inundó la tierra. En los 600 años de vida de Noah, la luna segunda, a los 17 días de luna, todas las fuentes del gran abismo fueron rotas y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Llovió en la tierra por 40 días y 40 noches. En el mismo día que Noah entró en el arca con Shem, Ham y Jafet, los hijos de Noah, la mujer de Noah y las 3 mujeres de los hijos de Noah que los acompañaban. Miren que Génesis nos vuelve a hablar de ese gran abismo, el mismo gran abismo del cual este ángel está procediendo. Ahora, ¿qué nos indica eso? Aún la ciencia incluso nos habla de que en lo profundo, incluso lo ubican entre los 600 y los 660 kilómetros de profundidad de la Tierra, existe un mar que rodea toda la Tierra y que conecta con los mares que están aquí en la superficie. Eso lo vamos a ver lo que les digo, en la próxima, cuando estemos haciendo conexidad, por ahora estamos sentando las bases. Este mar profundo tiene un sitio especial, un sitio allí que vamos a ver cuál es su función, que vamos a entender que su función era prisión transitoria, es una prisión transitoria, porque la prisión definitiva tiene otro lugar, también en las profundidades de la tierra, y para eso también alguna vez vimos que tenemos que hablar de planos de realidades. Hay un plano celestial, hay un plano terrenal, pero además dentro del plano terrenal existen dimensiones a las cuales algunas tenemos acceso y otras no tenemos acceso, a menos que el Señor nos dé esa facultad, esa posibilidad que le dio al mismo Shaul, cuando Shaul dijo, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera de él, que estuvo en el tercer cielo. Y luego dice, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera de él, que estuvo en el paraíso. Entonces, tenemos acceso a él, pero solamente porque el único que trasciende en todas las áreas, que no tiene limitante, es Yohei es Jehová. Y cuando él nos toma de la mano y nos lleva, podemos experimentar ese tipo de dimensiones. Por ahora, la que nos queda a nosotros es la de acercarnos, acceder al mundo celestial, al mundo espiritual,
porque ha sido restaurado por la sangre de Yehoshua. Cuando se rompe el velo del templo de arriba abajo, ha sido restaurado el acceso al trono de la gracia. Hermoso, maravilloso poder disfrutar de eso. Y estamos invitados a hacerlo porque el mismo Señor abrió la brecha, abrió el camino. Ahora, bíblicamente, cuando describimos esto, incluso el libro de Job también lo apoya, en lo profundo de la tierra existe un amplio mar, cuyas aguas fueron la gran fuente de inundación para el diluvio. Ahora, no son aguas destinadas para bendición, son aguas destinadas para juicio desde la misma antigüedad. Lorena, perdón, Luigi, ¿nos regalas Apocalipsis 12, 15 al 18? Sí. Dice, entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer. Abrió la tierra su boca y tragó el río vomitando de las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y mantienen el testimonio de Yehoshua. Estuvo en pie sobre la arena del mar. Nosotros ya vimos, esta también ya lo analizamos, qué sucede cuando él se para sobre la arena del mar. Pero también debemos entender que aquí, cuando se trata de Apocalipsis 12, el Señor está haciendo un resumen de toda la historia de cómo fue que llegamos a ese punto de esas últimas 3 trompetas. Es lo que está haciendo. Entonces dice que dentro de esos eventos, un evento, digámoslo así, ancestral, en el cual se entiende por qué existe y cuál fue el origen de ese mar profundo o de ese gran abismo. Ese origen es para juicio porque procede de la boca del mismo Hasatán. Y recordemos que alguna vez vimos la historia, vimos un estudio que era que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En lo que tú seguirás la suerte de aquel en el cual crees. O seguirás la vida, o tendrás como destino, llamémoslo de esa manera, o como meta de vida, como realidad de vida, a quien sigues. Si sigues a Yehoshua para vida eterna, si sigues a Satán, a la bestia o al falso profeta para condenación eterna, pero la obra del Señor, que es perfecta para bendición, ha preparado para bendición el reino eterno. Y las tinieblas, que son maldición, han preparado también su ambiente de maldición para condenación eterna. Ahora, dentro del área de ese mar que dijimos que está en esos lugares profundos, denominado, existe un lugar especial, específico llamado el pozo del abismo. No es solamente el abismo, sino el pozo del abismo, que fue transitoriamente, por siglos y milenios, el lugar de condena de los seres celestiales cuando estos que fueron una vez celestiales cayeron por rebeldía. Porque recordemos que no es solamente el evento de la caída de los serafines arrastrados por la cola del engaño de Hasatán, sino también de los Irí que cayeron en rebeldía por, por el deseo de experimentar el placer que experimentaban las parejas en el acto sexual. Por haberse entremetido en lo que no estaban siendo llamados, cayeron en la tentación de lo que hoy en día se podría considerar una forma de pornografía, pero luego se convirtieron en fornicarios al revelarse al propósito por el cual habían sido puestos como vigilantes, como ángeles santos, como seres celestiales, en misión, en un cumplimiento de una misión específica dada por el Señor. Entonces, esos querubín poderosos que un día cayeron también con las mujeres, así como Hasatán cae por el orgullo, y arrastra a unos serafín a los cuales él dirigía al dirigir la orquesta del Señor. Ahora estos caen según lo que dice expresa la misma palabra. Por favor, Lore, regálanos Génesis 6 del 1 al 8. Ok. Al tiempo, cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra, e hijas fueron nacidas para ellos, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran atractivas, y ellos tomaron mujeres para sí.
cualquiera que escogieron. ¿Sigo con el 3? Sí, ese es, Ok. acuérdate que es el John Hay by Head, ese es el... Ok. Dale. Habló mi ruaj, no permanecerá entre estos hombres para siempre, porque ellos son carne. Por lo tanto, sus días serán 120 años. Los nefilín estaban sobre la tierra en aquellos días, y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres, y ellos engendraron hijos a ellas. Aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Número 5, vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y todos sus pensamientos en su corazón eran continuamente de maldad todos los días, y se dolió Yuhe de haber hecho al hombre sobre la tierra, y se entristeció en su corazón. Habló Raeré los hombres, habló Yubhei Bajei, raeré los hombres que he creado sobre la faz de la tierra, desde hombres a ganado y desde cosas que se arrastran a las criaturas que vuelan en el cielo, porque estoy dolido de haberlos hecho. Pero Noag encontró gracia delante de Yudhei Babhei. Nosotros ya veníamos estudiando, cuando veníamos estudiando el Génesis, sobre todo en la parte de Génesis 1 y 2, enlazando con el 3, vimos que el Señor tiene dos palabras que se han traducido ambas como tierra, pero son diferentes. El hombre es hecho de el suelo, de la dama, por eso viene la palabra Adán. Mientras que cuando habla de la tierra, creó el cielo, Shamayim, o los cielos, y la tierra como globo o como algo profundo, se refiere al Aretz. Esas son las dos palabras que utiliza en el hebreo. Entonces, el Señor dice que serán 120 años, 120 shanas, o el cumplimiento de lo que el Señor llama los ciclos lunares, que ya vimos que cuando dice, por ejemplo, cuando leía Martica, la parte decía, a las tantas lunas, está hablando de que la luna nueva indica un nuevo mes, porque es que además la palabra mes tiene que ver con la palabra luna. Entonces dice que luego, esa es la aclaración, dice, le pone límite a la carne humana. ¿Por qué nos habla primero del límite para luego hablarnos de los nefilim? Porque luego vamos a entender, cuando veamos el libro de Enoch, que el Señor le puso límite a la vida humana, por eso viene la muerte, pero también en consecuencia a la existencia de la muerte es que viene el nacimiento de los seres, la multiplicación de los seres, ¿cómo? A través de la intimidad sexual. Y es eso lo que el Señor le hace quedar claro a estos querubín que han caído por querer experimentar el placer sexual siendo ellos eternos, siendo que ellos no estaban planeados, diseñados para conocer la muerte. Pero aquí por eso el Señor nos dice, le pone primero límite, dice 120 años, pero luego dice, los nefilín estaban sobre la tierra. Allí habla de la superficie o el suelo, perdón, habla de la tierra en general, la tierra como globo, porque utiliza Hayubaretz. Luego dice, en aquellos días estaban estos en toda la tierra, o sea, no está hablando solamente de la superficie del suelo, algo pasaba dentro de la tierra con estos seres. Luego dice, aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre, lo dice en el versículo 4. La palabra que utiliza allí cuando dice los estaban sobre la superficie de la tierra, estos nefilín, Hanefilín Hayubaretz. Para hablar de que aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre, dice Hagiborín, Giborín, incluso cuando se habla de los valientes de David, los 33 valientes, se habla de los 33 Giborín. Hasher Meolam, Hanshei Hashem. Hashem es conocido cuando los judíos hablan del nombre de Jehová, en lugar de utilizar el nombre, se ve con tal santidad
que dicen Hashem, el nombre. Ahora, dice que para aquel tiempo el Señor se incomodó, sintió, le pesó, le dolió en su corazón haber hecho al hombre, porque por causa de esa relación entre estos Irim y los seres humanos, nacen los Nefilim, pero también se multiplica la maldad porque estos seres, estos Irim, han dejado el llamado que habían recibido y han mal utilizado el ministerio que el Señor les había otorgado. Por favor, Martica, ¿nos regalas Éxodo 22 al 9? Yo soy Yud-Heh Vav-Heh, su Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás para ti ninguna imagen tallada, ninguna representación de cosa de arriba en los cielos, debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Yud-Heh Vav-Heh, su Elohim. Soy un Elohim celoso que castigo a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, que muestro misericordia a millares de ellos que me aman y guardan mis ordenanzas. No usarás el nombre de Yud-Heh Vav-Heh, tu Elohim, en vano, porque Yud-Heh Vav-Heh no dejará sin castigo a quien use su nombre en vano. El 8. Recuerda el día Shabbat como apartado. Allí el Señor no solamente está estableciendo, o sea, miremos algo. Esto es lo que se conoce como los 10 mandamientos. Está estableciendo los 10 mandamientos en Éxodo 20. Y miren lo que establece, voy a empezar hacia adelante, establece la santidad del Shabbat. Incluso la palabra que utiliza allí en el hebreo es Ha-Shabbat le-Kadosh. Es santo, es eterno como santidad eterna, es de guardar para siempre, es de apartarlo como santo, apartado, especial. No es un día cualquiera. Pero luego dice, antes de eso dice, no tendrás otros dioses delante de mí, Halpanei, en mi cara. Él está en todas partes, está presente. Y como está presente, debemos entender que cuando adoramos, obedecemos, nos sometemos o creemos en alguien diferente a Jehová y a su palabra, le estamos ofendiendo en la cara. Porque Él está presente, Él está atento, Él está a la espera de nuestra adoración. La entrega que se le haga a un Dios diferente es la mayor ofensa. Es fornicario espiritual el que hace ese tipo de cosas. Es adulterio espiritual el que las hace. Ahora dice, yo fui, para presentarse, dice, yo fui el mismo que sacó a Israel de Egipto. La palabra que utiliza en el hebreo es misrayim para Egipto. Y la palabra de misrayim significa estrechez, angostura. Te saqué de estrechez, te llevé a tierra prometida, te llevé a tierra que fluye leche y miel, en pocas palabras. Ahora, dice el mismo, no te harás para ti ninguna imagen tallada. Y miren lo que describe el Señor, de dónde proceden esos dioses falsos. Dice, de lo que está arriba en los cielos, seres celestiales, debajo de la tierra, o sea que debajo de la tierra hay algo o alguien o algunos que debemos ubicar dentro de ese gran abismo, porque el gran abismo está debajo de la tierra, porque dice que fueron las mismas fuentes que se abrieron para que fuera elevada el agua y pudiese darse el diluvio. Dice, ni en las aguas, y miren dónde lo ubica esas aguas, ni en las aguas debajo de la tierra. Ya la está ubicando. Nos está diciendo cuáles son las fuentes de idolatría, de dónde proceden las fuentes de idolatría o la convicción idólatra que desvía de la atención del Señor. ¿Dónde se ubica? Nos las está ubicando claramente. Arriba en los cielos, y recordemos que ya vimos que por lo menos próximo, cercano, existen 3 cielos, pero existen mucho más elementos celestiales, pero por lo menos se identifican 3 cielos. Entonces nos puede estar hablando de cualquiera de los 2 primeros cielos, porque en el tercer cielo, donde también tienen acceso a estos seres espirituales, gobierna plenamente y está el trono del Eterno.
pero vamos a entender que existen tres cielos, por lo menos inicialmente. Entonces, cuando nos habla de estos cielos, dice, arriba en los cielos, porque es que está arriba, el firmamento está arriba, el universo está arriba, está alrededor. Siempre en la posición que estés, está arriba. O el firmamento, el espacio que existe en este cielo visible, también está arriba. Pero miren que después dice, habla ya de nivel inferior, debajo de la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No podemos ir más allá de decir que la primera forma de interpretación debe ser la interpretación textual. Arriba en los cielos o en los chamayín o en el cielo superior, debajo en la tierra, no dice debajo de la tierra, sino debajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás. Allí están las fuentes de idolatría, ¿sí ven? No te inclinas a ellas ni les servirás, porque yo, Jehová, su Elohim, soy un Elohim celoso, que castigo a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quiénes? De aquellos que me odian. No dice aquellos que me aborrecen, porque aborrecer es una forma de querer menos, digamos de esa manera. Pero está hablando aquí de no querer siquiera al Señor. O sea, me odian. Ahora, si nosotros vamos a analizar a los dioses de los pueblos, tienen ciertas características que los hace identificables. Los dioses de los pueblos de la tierra proceden o de arriba en los cielos, el Shamayim, cielo superior, o de abajo en la tierra, o de las aguas de debajo de la tierra. Ahora, ya hemos entendido que existen aguas debajo de la tierra y existe vida allí. La física no lo puede entender porque no es algo físico, es algo espiritual, viendo lo espiritual como volvemos a decirlo, un nivel de realidad, un plano de realidad. Ahora, los pueblos de la tierra, cuando identifican a sus dioses en su narrativa de leyenda, de cómo esos seres o esos dioses llegaron a ser objeto de adoración, nos da ciertas características, en su gran mayoría con puntos en común, que lo vamos a mirar dentro de las charlas en la medida que vamos avanzando, porque tenemos que mirar que, vuelvo a les digo, las tradiciones o leyendas conectan con la palabra del Señor y nos identifican qué pasa con lo que la palabra misma del Señor ha ido narrando. Una de las características, primero, son seres de luz, o son seres brillantes, o son seres rodeados de luz en su aparición, o son portadores de la luz, porque ellos mismos son luz. Esto coincide tanto para la aparición en las religiones tradicionales o en la religión tradicional sobre todo Latinoamérica y algunos pueblos, o sea, la religión tradicional que viene desde la sede allí en la bota itálica, como en la mitología nórdica, como en la mitología irlandesa, como en la presentación de los ángeles, como en la presentación de los seres divinos griegos, romanos, egipcios y demás. Son seres de luz o seres brillantes. Incluso en sus nombres, cuando los veamos en el análisis que vamos a hacer, vamos a entender que todos tienen conexión con brillantez, con luz en sus nombres. Segundo, son seres majestuosos en su aparición o en su apariencia, pero son seres majestuosos que provienen de lo alto, que descienden de lo alto, o en muchos casos que proceden de lo profundo de la tierra. Les pongo un ejemplo. Los seres mitológicos griegos, que se conocen como los autóctonos, seres que tienen mitad del abdomen para arriba, son seres con apariencia humana, pero del abdomen, de la cintura para abajo, son reptiles. Tienen cuerpo de serpiente o cuerpo de pez. Seres que vienen de la tierra, o esos que tienen cuerpo de pez proceden de las aguas. Tres fuentes que son las mismas fuentes o localidades, sí, ubicaciones, que habla la misma escritura en lo que acabamos de ver al indicar los 10 mandamientos. Tercero, los que proceden de lo alto descienden en alguna montaña. Es característico que los sitios de adoración quedan en lo alto porque desde esas narrativas de leyenda, desde la mitología antigua,
se habla de que todos ellos llegan a unas montañas que luego se convierten en los lugares o centros de su adoración. Y los que proceden de las profundidades también eligen montañas para que se levanten los templos que les sean lugares de sacrificio y de adoración a ellos. Cuarto, todos estos seres siempre son objeto de adoración y de gratitud porque vienen a enseñarle a la humanidad los conocimientos que nos han llevado a la ciencia y al desarrollo que hoy en día tenemos. Así sea, enseñarles el fuego, enseñarles características de la rueda, enseñarles en muchos casos eh, a remedios, sanidades, todo tipo de cosas, pero que vienen a aportarles supuestamente conocimiento. Tienen un conocimiento que enseñan y que, como vamos a ver más adelante, puede también ser mal utilizado. Quinto, todos estos son maestros y emperadores que llevan al pueblo en el momento en que están gobernando al pueblo de manera presencial, lo llevan a su momento de mayor riqueza, de mayor auge, pero que luego de una manera inexplicable desaparece. O desaparece el pueblo completo juntamente con su Dios, o desaparece el Dios. Y aquí va la otra, la sexta característica, que cuando se van, han dejado escrito o dejan la promesa al pueblo que todavía permanece que volverán un día a traer de nuevo esa riqueza y ese dominio que han podido disfrutar cuando ellos están presentes. Y esto sucede desde la Babilonia sumeria hasta los mitos indígenas de América, de América Central, Sur, Norte, Indonesia, de todas partes sucede esto. Hay la promesa de que regresarán. Ahora, ¿dónde indica la Torá la aparición de esos seres que se hacen dioses, que son vistos como viniendo de arriba, que son seres de luz, que proceden incluso de las mismas profundidades de la tierra, o que proceden de ese mar profundo que se encuentra debajo de la tierra? Lo veremos en lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Debemos aclarar que como ya lo vimos porque ya lo estudiamos, pero que habremos de nuevamente retomar elementos de ese estudio que hicimos, los extraterrestres, los que se conocen hoy en día como extraterrestres, son descritos en la palabra del Señor en la Torá como seres que originalmente eran celestiales, pero ahora son terrenales que se desplazan en los tres ambientes que hablamos, los cielos, la tierra como elemento profundo y en el mar profundo bajo la tierra, solo que al hombre se le entregó el dominio y o sea, de la superficie de la tierra, y a su vez, con el pecado original, se lo entregó a estos seres celestiales. Pero además, estos seres, y lo hemos hablado ya con anterioridad, tienen como característica que la lucha que ellos presentan frente a la verdad de la palabra es porque buscan la adoración. El elemento más poderoso que tenemos se llama la adoración. La obediencia ante el Creador quiere ser distorsionada por la obediencia y adoración a la creación, porque estos seres también son creados en el momento en que el Señor creó los ejércitos de los cielos y de la tierra. Ahora, la principal señal de la inminencia del final de los tiempos y de la inminente y próxima llegada de Yehoshua en gloria a establecer su gobierno y a traer juicio sobre los rebeldes y recompensa y bendición de vida eterna sobre los que hemos creído, es el crecimiento de la actividad desmedido, de esa actividad de seres espirituales gobernando a través de súbditos que se les rinden por el anhelo de poder. A través del engaño han logrado hacerle creer al mundo que que estos seres son seres buenos, benévolos. Y lo único que han hecho es querer desplazar el nombre del Todopoderoso, un nombre en el cual hay poder para sanar, para salvar, para restaurar, para recibir vida eterna, el nombre de nuestro Padre Celestial, creador de todo lo que se ve y de lo que no se ve. Por favor, Lore, ¿nos regalas Lucas 21, 24 al 33? Ok. Caerán a filo
de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y sobre la tierra angustia entre las naciones, con perplejidad el mar y las olas rugiendo, desfalleciendo los corazones de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. De hecho, los poderes celestiales serán sacudidos, y luego verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con un gran ejército y gloria grande. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, observen y levanten sus cabezas, porque su redención está cerca. Habló Yehoshua diciendo una parábola: observen la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos ustedes mismos, entiendan que el verano está ya cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Yud-Hei, Bab-Hei está está cerca. En verdad les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Sepamos que la higuera es Israel. Pero luego dice, y todos los árboles, o sea, hay que mirar a las naciones. ¿Qué está sucediendo entre las naciones para poder entender quién está en control? Pero miren, el Señor está marcando aquí un espacio de tiempo en el cual hay que mirar qué es lo que sucede. Ese espacio de tiempo está entre la caída de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén y la expulsión del pueblo de Israel de la explanación del templo, a la venida de Yehoshua. Hay un espacio allí en el cual dice que habrá angustia entre las naciones, que habrá señales en el sol, señales en la luna, señales en las Cojábin, en las estrellas. Pero cuando nos habla de estrellas, ya lo vimos antes, también nos habla de seres espirituales, que por su brillantez y su grandeza, porque hay que entender algo, y es que no podemos hablar de tamaño dentro del punto de vista físico, porque vamos a entender que su tamaño puede ser diverso. Pueden tomar incluso apariencia de gran tamaño como de pequeño tamaño. Pero aquí dice, angustia entre las naciones, ¿por qué? Por la perplejidad del mar y de las olas rugientes. ¿De dónde procede la primera bestia? Del mar. O sea, de una situación en medio de las naciones de angustia, de temor, porque él mismo lo dice más adelante, del temor de los hombres y la expectación de las cosas que están por venir sobre el mundo. Hoy en día estamos en expectación. Hoy en día se están creando, incluso prometiendo que van a reescribir las escrituras, prometiendo que vas a ser, no te vas a tener nada, pero vas a ser feliz, prometiendo que el medio ambiente hay que cuidarlo tanto que el hombre tiene que ser alimentado sintéticamente. Y a eso le llaman alimento. Prometiéndole al hombre que entre menos gente nazca, mejor. Porque es que lo que se viene para el hombre es que sin hacer nada va a recibir un salario universal, pero ese no hacer nada tiene su costo, y es la entrega de su voluntad a esos líderes mundiales, que es realmente lo que están haciendo conforme estos seres que, como ya vimos en Apocalipsis, salen de la profundidad del abismo, salen a preparar el camino al ángel que gobierna el abismo, al príncipe del abismo. ¿Mm? Entonces, por eso dice que incluso los poderes celestiales serán sacudidos. O sea, cuando habla de sacudido nos lleva a la reflexión, como lo habla de la higuera, que cuando su fruto está maduro, al ser sacudido, cae, se manifiesta, se hace presente. Pero lo hace no por una propia voluntad, es porque otro lo sacude. El que lo sacude es el Señor, porque ellos tienen que cumplir el plan que el Señor ha trazado, de decirle al mundo y de demostrarle al mundo que llegó el tiempo de apartar el trigo de la cizaña y enviar el trigo al granero y la cizaña al fuego que arde eternamente. Ahora, en ese espacio debemos entender que antes de la venida gloriosa de Yehoshua y dentro de ese gran movimiento del mundo espiritual, de manifestación desbordante del mundo espiritual en el plano material,
aparecerá una figura llamada bíblicamente como el Terión, la bestia que surge del mar y que trae muerte y destrucción porque su nombre, Apolión, es manifestación del destructor. Es manifestación de quién es el que le da el poder. La serpiente antigua, según lo dice el mismo libro de Apocalipsis 13, cuando dice que recibe poder de Hasatán, de la serpiente antigua, que es un poder de engaño, para traer temor a la tierra, para que en medio de la conmoción del agite, el mundo se entregue al temor y no encuentre firmeza porque ha abandonado la palabra del Eterno. Pero también juntamente para este tiempo hay una señal evidente de conexión material entre lo celestial y lo material, que son aquellos dos testigos. Estos dos testigos son la luz que viene a manifestar la obra de las tinieblas para que nadie pueda pasar por inocente y pueda declarar que no conoció la verdad. Es esa última oportunidad de conocimiento, de reflexión y de entrega a la verdad que sucede con la aparición de estos dos testigos. Apocalipsis 11:7 lo dice, porque hay coexistencia entre esa bestia que sale del mar y los dos testigos, lo dice Apocalipsis 11:7, que trata el tema de los dos testigos cuando dice, pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surja, ¿de dónde? Del abismo, les hará la guerra, los vencerá y los matará. ¿Pero cuándo? Cuando ya han terminado de dar la profecía, cuando han terminado de cumplir su ministerio de obediencia, de entrega, de valor, en el cual ellos estarán acompañados por nosotros, los que defendemos, valoramos y amamos la verdad. Pero miren, ¿de dónde surge esa bestia? Surge del abismo. Ya lo vimos, es el ángel del abismo. Ahora, ¿de dónde procede esta bestia? ¿Y cómo podemos entender su manifestación en los tiempos finales? Por favor, Luigi, ¿nos regalas Apocalipsis 9, 2 al 3? Sí, dice, abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la del horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. De la humareda salieron langostas sobre la tierra, y se le dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. En el mismo contexto, ya lo analizamos, por eso muchas veces repito que ya lo hemos visto, pero dice que el poder lo tienen en la boca, como lo tiene la serpiente. Incluso cuando habla de los caballos, dice que tienen en su cola bocas, que son las que tienen el poder, porque el poder máximo de las tinieblas procede del engaño, de la tergiversación de la verdad, como cuando la serpiente le dice a Eva, con que el Señor os ha dicho, tergiversando lo que el Señor ha dicho. Apocalipsis 13, 1 al 4, por favor, Luigi. Y dice, y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso y las fauces como fauces de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia, y se postraron ante el dragón, porque había dado el poderío a la bestia. Y se postraron ante la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Recibe adoración. Ahora, ¿de dónde encontramos la explicación de las características de esa bestia, con sus 7 cabezas, con sus cuernos y demás? Lo encontramos en Apocalipsis 17, 7 al 12, que dice, pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, o sea, que la soporta, sobre la cual cabalga esta mujer. La bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y luego explica, en el 8 dice, la bestia que has visto era y no es. O sea, no puede ser, porque estamos hablando de imperios, no puede ser el imperio romano, pero sí era una de las anteriores. Llámese Babilonia, tanto la Babilonia sumérica que encaja con la
Babilonia de Nabucodonosor, como, como podría ser Grecia, como podría ser Egipto, pero no podría ser el Imperio Romano. Porque dice, era y ya no es. Y va a subir ¿de dónde? Del abismo, pero camina hacia su destrucción, porque es que además ya está destinada desde antes de que aparezca, ya ella conoce que es anatema, está destinada para destrucción. Dice, los habitantes de la tierra cuyo nombre no fue inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán al ver la bestia que era y ya no es. Ellos serán los impresionados, los engañados, pero que reaparecerá. Fue en un tiempo, no es en ese tiempo, pero tiene que reaparecer para manifestarse como la bestia que procede del mal. Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Son también 7 reyes o 7 reinos. 5 han caído, uno es, para completar el 6, y el otro no ha llegado aún. O sea, el 7 tiene que venir después del Imperio Romano. Y sabemos que lo que dice las escrituras es que es un reino con mitad, parte de hierro, parte de barro, que es el imperio final que habrá de ser destruido por la roca que sale de la peña sin que haya sido cortado por mano humana. Luego dice, y cuando llegue, o sea, el otro aún no ha llegado, 7, el séptimo, pero cuando llegue habrá de durar muy corto tiempo. Y la bestia que era, mire, o sea, son 7 cabezas. Pues ahora nos dice, hay un elemento que nos falta todavía por analizar. Y la bestia que era, y ya no es, hace el octavo. O sea, es el cuerpo que sostiene a esas 7 cabezas. Esa hace el octavo. Pero mire lo que dice, pero es uno de los 7 y camina hacia la destrucción. O sea, es la misma bestia que sube del abismo, porque dice que camina hacia la destrucción, y luego nos dice, esa bestia que era y ya no es el octavo, pero un día fue uno de los 7. No puede ser el séptimo porque el séptimo aún no ha llegado. Se resume a 6. No puede ser el Imperio Romano porque ese es el que era y él no es. Tiene que resumirse a 5. Por eso, resumiendo y mirando a esos 5, mire lo que dice el versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero recibirán juntamente con la bestia la potestad real solo por una hora, o sea, por un corto tiempo. Entonces, al mirar esto, podemos entender que si pertenece el octavo, pertenece a uno de esos reinos antiguos, y no puede ser el séptimo ni el sexto, sino que corresponde a los 5, tiene que y sostiene sobre su lomo a la Babilonia, la madre de todas las rameras. Entonces eso nos indicaría que corresponde al imperio babilónico de los tiempos de Nimrod. En los tiempos de Nimrod, y vamos a analizarlo, era el tiempo mismo de una coexistencia de seres humanos con los gigantes Nefilim, con los querubín caídos o Irim en su fornicación con las mujeres de la tierra. Pero igual camina a la destrucción. Lore, ¿nos regalas por favor Génesis 6, 1 al 2 y luego te saltas al 4? Lore, Sí, por favor. Génesis 6, 1 y 2 y luego te saltas al 4. O sea, nos abstraemos del 3. 6, 1 al 2. Al tiempo, cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra, hijas fueron nacidas para ellos. Los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran atractivas y ellos tomaron mujeres para sí. Cualquiera que escogieron, los Nefilim estaban sobre la tierra.
en aquellos días, y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres, y ellos engendraron hijos a ellas. Ujú. Aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Así lo dice. Aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Ahora, cuando dice que empezaron a multiplicarse en la tierra, la palabra que utiliza allí es Penei Hadama. Penei es rostro. Hadama es suelo. O sea, sobre la superficie del suelo. Está localizando al hombre en una superficie, en una dimensión que corresponde a la superficie de la tierra, al suelo, a la capa superior de la tierra. Pero luego dice, los Nefilim, en cambio, estaban sobre la tierra, Hayuba Aretz. Allí no utiliza Hadama, utiliza Baretz, profundidades de tierra, como la tierra profunda, como la tierra que está debajo de ese subsuelo, de ese suelo. Hablemos de subsuelo y sus demás capas. Pero mire la palabra que utiliza allí, dice que estos hay que entenderlos, hay que identificarlos a través de la historia como aquellos que fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. La palabra que utiliza allí es Hagiborin Hasher Meolam Hanshei Hashem. ¿Por qué lo citamos en el hebreo? Para poder entender de que el contenido de este mensaje, de esta fracción, es mucho más amplio que el simple hecho de ser gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Hubo hombres de la mitología que tuvieron su nombre. Hagiborim, Gibor, Strong 1368, significa el que se engrandece, que se comporta con orgullo, un tirano, alguien que es audaz, uno que es poderoso entre las bestias, poderoso guerrero, tirano, campeón, jefe, gigante, fuerte, valiente. O sea, estos son los gigantes. Hagiborim. Hasher, Strong 834, que, para ir llevándolo la traducción de manera ordenada, Meolam. Es el Strong 5769 para el que quiera revisarlo, que significa a perpetuidad, a eternidad, frecuentemente. Pero también tiene un significado más antiguo, que es el significado de ser oculto, que significa también que en el tiempo pasado alguien lo ocultó. Tengamos en cuenta que muchas veces la palabra olam significa para siempre, un tiempo lejano en el futuro o de manera continua. Pero la raíz es la palabra alam, el Strong 5956, que significa esconder, escondaz, apartar para velar a la vista, ocultar, disimular, velar de la vista. Hanshei, Strong 376, grande, hombre poderoso, ser humano o de apariencia de hombre, existente, poderoso, humanidad. Hashem, el nombre que es el gran nombre, el nombre que es superior al de todos los demás. El nombre del Eterno se identifica como Hashem. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Es el mismo, la palabra Hashem es el mismo utilizado en Génesis 11, 1 al 4, cuando dice, toda la tierra usaba la misma lengua, las mismas palabras. Sucedió que ellos viajaron desde el este, y eso tenemos que entender porque lo veremos en la próxima estudio, y encontraron una llanura en la tierra de Shinar, pero venían del este hacia el oeste. Tierra de Shinar, y vivieron allí. Ellos se dijeron el uno al otro, vamos, hagamos ladrillos y los horneamos en el fuego, y así que tuvieron ladrillos por piedra y asfalto por mortero. Ellos dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad con una torre, conocida como la Torre de Babel, que tenga su cúspide llegando a los cielos, para podernos hacer un Hashem, nombre, para nosotros mismos y no seamos esparcidos por la tierra. Pero volviendo con la traducción que acabamos de ver, teniendo en cuenta que Meolán en su raíz es esconder, y entendemos que Hashem indica el nombre del Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra, y al que al que se debe someter toda la creación, el nombre de el nombre de Jehová, se puede entender entonces que allí lo que también nos quieren decir es que estos fueron ya de tiempo antiguo los poderosos gigantes que escondieron el nombre de Yod-Heh-Vah-He y lo reemplazaron por su propio nombre, el nombre que se atribuyeron ellos a sí mismos.
el nombre con el que se identificaron en medio de los pueblos. Por eso existe tal similitud en la representación y en las leyendas, en la manifestación de estos dioses, en la aparición de estos dioses. Martica, ¿nos regalas por favor Enoc 54, 6 al 7? Dice Miguel, Gabriel, Rafael y Sariel, en ese gran día los agarrarán y los arrojarán en el horno ardiente para que el Señor de los Espíritus pueda vengarse de ellos por convertirse en súbditos de Satanás y descarriar a aquellos que habitan sobre la tierra, como en los tiempos en que vino el castigo del Señor de los Espíritus y él abrió los depósitos de agua que están sobre los cielos y las fuentes subterráneas. ¿Y de quiénes nos están hablando? Nos están hablando de aquellos que, como ya vimos en Génesis 6, se llegaron a las mujeres y concibieron hijos gigantes que ellos con su nombre han ido escondiendo a los pueblos el nombre de Jehová, el nombre de Jehová. Tengamos en cuenta una cosa, y es que el Señor, cuando habla de Israel, dice que a este pueblo se lo reservó para que guardaran la lengua santa, el hebreo, y para que guardaran la palabra santa, la Torá. Y a través de la Torá preservada para este tiempo, es que podemos entender la realidad espiritual que influye, que se manifiesta en la realidad material actual. Porque estos espíritus dicen, para que el Señor de los Espíritus pueda vengarse de ellos por convertirse en súbditos de Hasatán, de Satanás. ¿Y cuál es la otra parte? Dice, y descarriar a aquellos que habitan sobre la tierra, sobre la cara del suelo, al ser humano. Esa es la obra de estos seres. Ahora, Judas 14:16, por favor, Luigi, ¿nos la regalas? Judas 14:16. ¿Por qué? Porque hemos de entender que el libro de Enoc no puede ser desechado como escritura santa. Judas 14:16, por favor, Luigi. Dice, Enoc, el séptimo después de Adán, profetizó ya sobre ellos. Mirad, el Señor ha venido con sus santas miriadas para realizar el juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impiedad que realizaron y de todas las palabras duras que hablaron contra él los pecadores impíos. Estos son unos murmuradores descontentos de su suerte que viven según sus pasiones, cuya boca dice palabras altisonantes que adulan por interés. Que adulan por interés, sí, señor. Y allí dice que el que lo describe los seres de los tiempos finales, bueno, más bien, la característica de la sociedad del tiempo final, es el mismo Enoc. Y dice claramente, dice, él es el séptimo después de Adán. O sea, está dentro de la cadena que nos describe Génesis de la descendencia de Adán. Martica, ¿nos regalas, por favor, Enoc 65:6? Después fue expedida una orden desde la presencia del Señor de los Espíritus sobre los que viven en la tierra para que se cumpliera su ruina, porque todos han conocido los misterios de los vigilantes, toda la violencia de los satanes, todos sus poderes secretos, el poder de los maleficios, el poder de los hechiceros y el poder de quienes fundan artículos de metal para toda la tierra. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo también de ebullición de los metales. Todo lo que vemos está a base de metales. Conductividad, energía, telecomunicaciones, todo tiene que ver con metales. Pero allí el Señor discrimina de quiénes está hablando, a quiénes fue los que condenó en lo que ya leímos de Enoc. Dice que a los vigilantes, y miren que los separa de la rebelión de Hasatán. Dice que los vigilantes o Irim son diferentes a los de la rebelión de Hasatán. Ahora, si nosotros vamos a mirar las escrituras, y esto simplemente para rematar esa convicción que tenemos de que el libro de Enoc
que alguna vez participó de la Torá fue excluido porque este manifiesta la realidad espiritual y su influencia en esta realidad material. Debemos entender que este libro se hace referencia de él de manera directa, se tiene en cuenta en el libro de Mateo, Marcos, en el libro de Lucas, en el mismo libro de Juan, Primera de Corintios, Efesios, Filipenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Pedro, Judas, Apocalipsis, en varias partes de Apocalipsis como Apocalipsis 3:17, 6:10, 8:2, 12:16, 16:14, 19:19, 21:3, 21:23, 24 y demás. O sea que allí están ratificando porque la citan, como ya vimos a Judas también, citan al libro de Enoch. Ahora, en otro tema, vimos que existen los vigilantes y los satanes. Los vigilantes o gregoríes en el griego, vistos desde el hebreo, es la palabra ir, vigilante, irín en plural. Es el Strong 5894. Son vigilantes, uno que vigila, un observador. Viene de la raíz que es el UWR, que es el Strong 5782, que se levantan, los que no duermen, haciendo referencia a estos seres celestiales cuya misión inicial era ministrar porque del trono del Señor les habían dado un ministerio en específico, especial. Luigi, ¿nos regalas por favor Daniel 4:10 al 12? Luego te saltas al 14 y luego al 22, al 20:23 del mismo Daniel 4, por favor. Sí. Dice, yo contemplaba en mi lecho las visiones de mi cabeza. En esto un vigilante, un santo, bajaba del cielo. Con recia voz gritaba así, abatid el árbol, cortad sus ramas, arrancad sus hojas, tirad sus frutos, váyanse las bestias debajo de él y los pájaros de sus ramas, pero dejad en tierra tocón y raíces con ataduras de hierro y bronce. Entre la hierba del campo sea bañado del rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Versículo 14. Es la sentencia dictada por los vigilantes, la cuestión decidida por los santos, para que sepa todo ser viviente que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, se lo da a quien le place y exalta al más humilde de los hombres. Versículo 20. En cuanto a lo que ha visto el rey, un vigilante, un santo que bajaba del cielo y decía, abatid el árbol, destruidlo, pero el tocón y sus raíces dejadlos en la tierra, con ataduras de hierro y bronce, entre la hierba del campo, y sea bañado del rocío del cielo y comparta la suerte con las bestias del campo hasta que hayan pasado por él 7 tiempos. Y uno, esta es su interpretación, oh rey, y el decreto del Altísimo, que ha tocado a mi señor el rey. Serás arrojado de entre los hombres, y con las bestias del campo morarás. Hierba como los bueyes tendrás por comida, y serás bañado del rocío del cielo. 7 tiempos pasarán por ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el imperio de los hombres, y que se lo da a quien le place. Y la orden de dejar el tocón en las raíces del árbol significa que tu reino se te conservará hasta que hayas reconocido que todo poder viene del cielo. O sea, desconocer que el creador de todo es el Señor, es Jehová, y que Él hace lo que tiene planeado porque así en su sabiduría lo ha determinado, y someternos a su voluntad, o sea, amar su voluntad, es lo que nos hace sabios. No aceptar su voluntad, querer desconocer su voluntad o rebelarnos a su voluntad, nos hace bestias. Porque esa bestia sería bestia hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el imperio de los hombres y que lo da a quien él le place. Pero está diciendo que esta es una obra que está siendo vigilada, regida por los santos.
en cumplimiento de un ministerio específico, ser vigilantes. Es un vigilante, un santo, que además, como ya vimos dentro de las características de los dioses de la antigüedad y de las leyendas o de mitos, proviene del cielo. Lorenita, ¿nos haces un favor? ¿Nos regalas Enoch 19.1? Lore. ¿Será que está sin micrófono? Bueno, le leo yo. Dice, Enoch 19.1. Después Ariel me dijo, aquí estarán los vigilantes que se han conectado por su propia cuenta con mujeres. Nos está describiendo ese mismo evento que nos describe Génesis 6. Dice, sus espíritus asumiendo muy diversas apariencias. Ojo con esta característica, pero yo les decía, el tamaño no es lo importante, porque ellos pueden tomar gran tamaño como pueden tomar tamaño pequeño. Pueden hacerse pasar por una figura mitológica, como pueden hacerse pasar por un animal, como pueden hacerse pasar por un insecto, como pueden hacerse pasar por luz, como pueden hacerse pasar por ángeles santos, cuando en verdad son seres espirituales rebeldes. Se han corrompido y han descargado a los humanos para que sacrifiquen a demonios y a falsos a Elohim, hasta el día del gran juicio en que serán juzgados y encontrarán su final. O sea, estos seres han engañado a la humanidad, han caído en rebeldía por causa de las mujeres, pero no solamente satisfechos con esto, han procurado que el mundo entero sacrifique, adore a los demonios y a los falsos dioses. Existen otros libros que tenemos que mirar como soporte a todo esto, y es, por ejemplo, el documento de Damasco. El documento de Damasco precede a la venida de Yehoshua en su primera venida, en lo que se conoce como el siglo I, y se debe entender que este libro también manifiesta eventos de los cuales las escrituras de la Torá nos ha manifestado el hecho sucedido, o sea, como un evento sucedido. El documento de Damasco, en su capítulo 2, versículo 14 al 21, nos dice, perdón, capítulo del 16 al 21. Dice, por todos sus caminos y no os dejéis arrastrar por los pensamientos de la inclinación culpable y de los ojos lujuriosos, pues muchos se extraviaron por estas cosas, o sea, por la inclinación al pecado que tenemos en la carne, pero por sobre todo por los ojos que aman la lujuria. Héroes valerosos sucumbieron por su causa desde tiempos antiguos hasta ahora. Por haber marchado en la obstinación de sus corazones, los vigilantes de los cielos cayeron. La obstinación de sus ojos lujuriosos y la obstinación de su pretensión de cometer pecado. Por ello, se enredaron, pues no observaron los preceptos de Elohim. Lo mismo que cayeron sus hijos, los Nefilim, cuya altura era como la de los cedros y cuyos cuerpos eran como montañas, o sea, de gran tamaño. Toda carne que había en la tierra seca pereció y fue como si no hubiera existido por haber hecho sus caprichos y no haber observado los preceptos de su creador hasta que su ira se encendió contra ellos. Describiendo el mismo evento en el libro del documento de Damasco. Ahora, el otro libro que también nos narra los mismos hechos y nos da claridad acerca de lo que allí sucede es el libro de Jubileos. Martica, ¿nos regalas por favor Jubileos 4, 21 y 22 y te saltas al 5, 1 al 3? Sí. Enoc estuvo con los ángeles del Señor 6 años jubilares. Ellos le mostraron cuánto hay en la tierra, en los cielos y el poder del sol, y lo escribió todo. Exhortó a los custodios que habían prevaricado con las hijas de los hombres, pues habían comenzado a unirse con las hijas de la tierra, cometiendo abominación, y dio testimonio contra todos ellos. Cuando los hijos de los 5. Cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y tuvieron hijas, vieron los ángeles del Señor en un año de este jubileo que eran hermosas de aspecto. Tomaron por mujeres a las que
eligieron entre ellas y les parieron hijos que fueron los gigantes. Creció entonces la iniquidad sobre la tierra y todos los mortales corrompieron su conducta desde los hombres hasta los animales, bestias, aves y reptiles. Todos corrompieron su conducta y norma y empezaron a devorarse mutuamente. Creció la iniquidad sobre la tierra y los pensamientos conscientes de todos los hijos de los hombres eran malvados siempre. Miró entonces el Señor a la tierra. He aquí que todo estaba corrompido, que todo mortal había desviado su norma y que todos cuanto había en la tierra hacían mal ante sus ojos. La descripción allí que nos hace es más amplia para entender por qué el Señor envía el diluvio y por qué destruye animales juntamente con seres humanos. Los destruye porque todo había sido corrompido. ¿Por causa de qué? Por causa de estos custodios. Aquí nos está diciendo que el trabajo de estos vigilantes no era solamente observar algo, vigilar algo, sino era custodiar, o sea, impedir que llegaran a algo, que tomaran algo, que se aproximaran a algo o a alguien. Eran custodios. Ahora, dice que estos eran también conocidos, ¿no? En el libro de Génesis dice los hijos de Elohim. Aquí dice que son también los mismos ángeles de Elohim, los que tenían un mensaje que dar, los que caen con las mujeres y cuyos hijos fueron los gigantes. Y luego dice que era tal la depravación que todos los pensamientos de los hijos de los hombres eran siempre malvados, eran siempre inclinándose hacia el mal. Y ese mismo concepto utiliza Génesis 6 para decir que viendo el Señor que la inclinación del hombre era siempre de continuo hacia el mal, es cuando determina que le ha pesado en haber hecho al hombre y que por lo tanto tiene que enviar el diluvio como una forma de limpiar la tierra de toda la corrupción y de toda la sangre y de toda la perversión que en ella hay. En el libro de Enoc 6:6 nos dice, y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón. Conste que hemos dicho en las mitologías, si lo vamos a ver, descienden siempre sobre una montaña o aun cuando salgan de lo profundo de la tierra o de lo profundo del mar, escogen una montaña como lugar de oración. Porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema, o sea, bajo la posibilidad de maldición. El mismo libro de Enoc 8:1 dice, y Asael enseñó. Dijimos, todos ellos vienen siempre a enseñarle al hombre algo que le trae tanto desarrollo que nos ha traído hasta el presente y que ese desarrollo los lleva a ser un imperio o una era floreciente bajo el dominio de este y este a su vez llevando a su pueblo a dominar a otros pueblos. Dice, Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo liso, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les les mostró sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Entonces creció mucho la impiedad y todos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. El manejo de los metales. Dijimos, estamos viviendo la etapa de los metales. Y llamado Asael, su gran conocimiento, su profundo y extenso conocimiento es sobre los metales. Enoc 61:6 dice, todos los que habitan en lo alto del cielo, miren han recibido un mandamiento, o sea, una misión que cumplir, un poder, una sola voz y una luz como fuego. El principio básico de los seres a los cuales el hombre ha adorado en el globo terráqueo dentro de la historia han sido siempre seres de luz, brillantes. Enoc 8:2, 5 y 7, saltando esos versículos, dice, en los días de los pecadores los años serán acortados. Y si no se acortaren los tiempos por causa de los santos, dice la palabra del Señor, y su semilla llegará tarde a sus tierras, ya no habrá el cultivo, ya no se procurará la agricultura será mal vista,
y campos. Todas las cosas sobre la tierra se alterarán, nos ocultarán la verdad, no nos dirán la realidad, nos mostrarán una falsedad a la cual ellos quieren que nos sometamos. Y no saldrán a su debido tiempo. La lluvia será retenida y los cielos la retendrán. En esos días el sol será visto en el cielo ardiente, extendiendo la esterilidad, y viajará por la noche sobre el límite del gran carro del occidente, y brillará más que lo que le corresponde al orden de su luz. O sea, el sol será un elemento perjudicial, dañino, por elemento artificial o por elemento natural. Su luz no es la luz medida que el Señor le ha determinado. Luego en el 7 dice, todas las leyes de las estrellas serán ocultadas a los pecadores. O sea, el pecador no verá a los Kohabim, a las estrellas, a esos seres brillantes como con la realidad que son, sino que estarán dispersos, estarán distraídos, entretenidos en otras cosas. Los pensamientos de quienes viven sobre la tierra estarán errados al respecto, y ellos se equivocarán sus caminos y tendrán a las estrellas como señores de señores. Serán el objeto de su adoración, esos seres que un día fueron celestiales, pero que han caído. Luigi, ¿nos regalas, por favor, ya para terminar, Romanos 1, 17 al 32? Sí. Dice, versículo 17, porque en él se revela la justicia de Yahweh de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. En efecto, la cólera de Yahweh se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Yahweh se puede conocer está en ellos manifiesto. Yahweh se lo manifestó, porque lo invisible de Yahweh, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Yahweh, no le glorificaron como a Yahweh, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del Elohim incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Yahweh los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Yahweh por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso, versículo 26, por eso los entregó Yahweh a las pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseo los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Yahweh, entregándolos Yahweh a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene. Versículo 29, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Yahweh, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a los padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Yahweh, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Es clarísimo que todo esto que estamos viendo es el resultado de esa
convivencia entre los seres espirituales desviados, rebeldes, y los seres humanos que han elegido la mentira por encima de la verdad, han preferido seguir a las criaturas antes que al Creador, han elegido los placeres de su cuerpo, de su plano material, en lugar de vivir conforme a la ordenanza, al plan de Jehová, han decidido ser una manada de animales viviendo conforme a sus propias pasiones y a los deseos del cuerpo, en lugar de alimentar el espíritu para que el cuerpo sea glorificado a través de la obra del Ruaj, del precioso Espíritu de Dios. No tenemos por qué empezar a desmenuzar la descripción de un hombre que ha llegado a tal bajeza, que ha olvidado que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y se ha entregado a su propia lujuria. Y allí nos está hablando claramente de la homosexualidad, nos está hablando de las bajezas sexuales, nos está hablando de una entrega al pecado en rebeldía. Y el Señor dice, conociendo, porque les envié mensajeros, conociendo la verdad, aún así eligieron la mentira, por lo tanto, yo los dejo sin mi cobertura para que la maldad, para que el desvío y la mentira, en un terreno ya abonado por ellos mismos, para que la mentira encuentre fruto abundante, allí un espíritu de engaño los arrastre, los lleve como de la nariz, como animales que son, a que se revuelquen en su propio lodo y después no puedan negar que están manchados en medio de un pecado que ellos mismos aceptaron, eligieron y vivieron a diario, eligiendo más la rebeldía contra el Todopoderoso, contra el Creador, que aceptar la oferta de su salvación. Estos seres un día estuvieron sobre la faz de la tierra, gobernando a grupos humanos y teniendo en cuenta que su objetivo es ser adorados para negar el nombre del Todopoderoso, el nombre de Jehová, de Jehová. Tenemos que ver cómo es este desarrollo y cómo se puede entender y reconocer que el Señor se guarda un pueblo no porque sea el mejor pueblo, sino porque a Él lo elige, a este pueblo lo elige para que sean salvaguardas de la verdad. Y podamos hoy en día, desde cualquiera de los pueblos, desde cualquiera de los árboles que, no es, que sean o no sean higuera, identificar la verdad del tiempo que se nos avecina y del tiempo que vivimos hoy en día. Un tiempo de esa convivencia, es un tiempo de fornicación entre lo espiritual y lo terrenal, un tiempo en el cual se encuentran y se forman parte de un mismo plan, tanto las tinieblas de lo que un día fue celestial y ahora es rebelde a la palabra del Señor, como lo que un día fue creado para habitar en el paraíso juntamente con el Señor, y por el pecado eligen la rebeldía por encima de la verdad. Ese pueblo que hoy en día es terrenal, es totalmente materialista, es totalmente entregado a los placeres, es totalmente entregado a la mentira, aceptará fácilmente el engaño que procede de las tinieblas y por eso adorarán a esa primera bestia, adorarán a Satán, a la serpiente antigua que le entrega ese poder a la bestia y aceptarán el engaño porque se han negado a la verdad. Seamos diferentes, seamos los que aceptamos la verdad y por eso revelamos el engaño. Seamos de los que aceptamos la luz, vivimos en la luz para poder manifestar las obras de las tinieblas. Seamos de los que manifestamos la luz del Espíritu y no la luz engañosa de esos falsos dioses. El Señor nos ama y nos anhela entrañablemente. Vivamos cerca, pegaditos a Él, en Él, y mantengamos una vida de santidad que también nos concede una vida de victoria. Shalom, mis hermanos.